estado ausentes de la vida. Una de las cosas que vamos a ver, primeramente la formación. Ayer estuvimos viendo el diálogo con Felipe, lo de para algunos va a ser repaso, para algunos de ustedes va a ser repaso y puede ser un poco tedioso, pero para otros a lo mejor es algo así como que lo tenemos que tener bien en claro, bien en mente para ver qué sí es de Jesús, qué no es de Jesús, cómo se fue retrabajando la historia, ¿no? Y entonces, imagínense la línea, bueno, ni tan línea, así como la carretera. Imagínense que Jesús nace, vamos a ponerle en el año 0, por decir, ¿no? Aunque sabemos que hay un margen de error en cuestión del nacimiento de Jesús históricamente, hay un margen de error entre 4 o 6 años más o menos. Nadie tomó datos de su nacimiento. Las personas que Dionisio el Exiguo, cuando el imperio de alguna manera utilizó todo el cristianismo, le pidió que hiciera el recuento del nacimiento de Jesús, y él, basándose en los datos que poseía, comenzó a trazar la historia, pero hay un margen de error entre 4 o 6 años. Vamos a seguir jugando solamente por la fecha, por cuestiones de vocabulario, con el año 0. Jesús comienza en el año 30 su ministerio, en el 33 lo matan, y el primer evangelio que tenemos vamos a situarlo en el año 65-70, que sería el evangelio de Marcos. De aquí al 65 hay toda una tradición, y por cierto, en la vida de Jesús no hay nada escrito, no hay necesidad de escribir nada, toda la gente se conoce, todo el mundo está con él, los testigos oculares están aquí. El problema es cuando los testigos oculares, la primera generación, las personas que conocieron a Jesús, convivieron con Jesús, comienzan a morir. Y cuando comienzan a morir, bueno, la gente también se preocupa de cómo transmitir su fe, su legado. Aparte, la época del año 65 al año 70 está marcada por muchas crisis en del plano político. Roma está tratando está sitiando ya a Palestina. El templo se acaba de completar la construcción del templo, dejó a mucha gente sin trabajo, porque fue verdaderamente una obra arquitectónica de gran importancia. Entonces, en el ámbito político hay mucha inseguridad, mucha gente está huyendo. Todo este lenguaje apocalíptico que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, los que están en la ciudad, salgan de ella, vayan a tal región, es como la gente ya está prácticamente viviendo y haciendo. Finalmente logra Roma colonizar totalmente a Palestina, destruye el templo en el año 70. Y en el ámbito de la comunidad, de los seguidores de Jesús, se van transmitiendo entonces, desde el año 70, desde el año 65, se comenzaron a transmitir las historias de fe. Las primeras historias de fe comenzaban con alguien simple y que le llamamos nosotros el querigma, ¿no? El querigma, que tenía que ver con la muerte, con todo lo que tiene que ver con la pasión de Jesús y la resurrección, ¿no? Entonces, esto fue lo primero que se pone por escrito. En los evangelios, si estamos en el año 65, ven para atrás, lo que quedó más reciente en la comunidad, en la memoria de la gente, fue la muerte de Jesús. Y desde la muerte de Jesús se comenzó a llenar todos los vacíos, todo el rompecabezas que iba las lagunas que iban quedando, ¿no? Pablo, por ejemplo, comenzaba con su argumento de predicamos a un Jesús muerto y resucitado. Y desde esa frasecita del querigma le daba hincapié a Pablo para iniciar el diálogo, y el diálogo tenía que explicar después quién era Jesús. Y la pregunta iba a surgir inmediatamente: ¿por qué lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que propuso? Entonces, en toda esta idea del querigma comenzaba una relectura prácticamente de la vida de Jesús, viendo para atrás, y la gente tenía que comenzar a dar testimonio o a comenzar a llenar esos vacíos que a veces los evangelios no nos dan, ¿no? Entonces,
de este momento de la tradición oral, cuando se pone por escrito el primer evangelio, entonces tenemos que las primeras historias del evangelio son todo lo que tiene que ver con la pasión. Y de la pasión, todo lo que tiene que ver con la cruz, todas las predicciones que Jesús va haciendo acerca del discipulado, ¿no? Que va a costarle. Entonces está prácticamente viendo hacia atrás eventos que ya han sucedido. Y las historias más tardías, todo lo que tiene que ver con la infancia narrativa, toda la infancia narrativa son las historias más tardías que se fueron después agrupando. Por eso en el Evangelio de Marcos ni siquiera existen historias de la infancia narrativa. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, a Marcos no le dio tiempo, ni siquiera le interesa la infancia narrativa. ¿Por qué? Porque su comunidad todavía sabía, o su comunidad puso su énfasis más bien en la pasión de Jesús, ¿no? Casi todo el Evangelio de Marcos está con esa finalidad de ir a culminar en la pasión de Jesús. Entonces todo lo que tiene que ver con la infancia narrativa son posiblemente las historias más recientes, estas historias extraordinarias que nosotros escuchamos, los reyes, los magos, son creaciones literarias realmente de la comunidad con un fin teológico. Entonces, en cambio, todo lo que tiene que ver con la pasión, con la muerte de Jesús, es posiblemente lo más cercano al momento histórico de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Ya después todo se fue rellenando. Después de Marcos viene otro bloque. En esta época también ponemos a Pablo y sus cartas. Pablo quedaría en este bloque. Después de este bloque viene Mateo. Mateo lo vamos a poner en el año 70, alrededor de 70, 75 más o menos. Estas son aproximaciones. Después viene Lucas, que estaríamos en los años 80. Y después el Evangelio de Juan, que bueno, Juan es otra cosita que lo dejamos acá por el año 90. Y estos tres evangelios son los que se llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque narran de una manera eventos a veces comunes de diferente óptica, desde diferente punto de vista. Y como ustedes pueden darse cuenta, si tenemos 4 evangelios, también hubo la tentación de agruparlos solamente en uno. ¿Por qué tener 4 y no solamente tener uno? Esta era una de las críticas que hacían los romanos, los estudiosos romanos a los cristianos, especialmente con Celso, los intelectuales romanos, la manera como veían a los cristianos. Los intelectuales romanos de la época del siglo I, siglo II, decían: estos cristianos es una secta que apareció en un lugar que nadie conoce, solamente atrae a pura gente pobre, a pura gente loca y a mujeres histéricas. Ni en sus escritos se ponen de acuerdo. Entonces, como que fue una tentación muy grande de querer agrupar un mismo evangelio, de querer tener solamente un evangelio para poder defenderse de los ataques de los intelectuales de aquella época. Y bueno, gracias a Dios que también la iglesia rápido reconoció la idea de conservar los 4 evangelios. Y cada evangelio tiene su propia historia, ¿no? Cada evangelio tiene su propia comunidad detrás, cada evangelio también tiene sus propios matices. Y como cada evangelio tiene sus propios matices y su propia historia, bueno, el problema fue cómo ir descubriendo la riqueza en cada evangelio. Y lo primero que tenemos aquí, bueno, va a ser la teoría de la hipótesis de la fuente Q. Si Marcos fue el primero que se escribió, después, cuando Mateo escribe, tiene a Marcos encima o a un lado, Lucas también. Entonces todo el mundo, esta es una hipótesis que sigue siendo la hipótesis más aceptada acerca de cómo fue que se escribieron los evangelios. Y antes de ser escritura, primero fue tradición oral. La gente se comunicaba las enseñanzas de Jesús de una manera directa. Si Marcos lo tenemos entonces en el 65, aquí lo tenemos en el año 70, 75, en el 80. Por mucho tiempo se creyó que Marcos fue el primer evangelio, y por eso es que también aparece dentro de la Biblia como el primero antes de los 4. No crean que se puso todo así accidentalmente, también hubo un orden muy querido. Mateo siempre ha gozado de un privilegio dentro de la iglesia y dentro de la tradición. Es el evangelio que más se ha utilizado en la liturgia.
y también con un cierto fin. Desde los padres de la iglesia, Mateo realmente fue el evangelio predilecto porque catequéticamente se prestaba para enseñar, y bueno, también enfatizaba la figura de la eclesiología. Fue el primero que trató de decirnos cómo se organizaba la comunidad antes de Lucas, y fue también el primero que comenzó a hablar del fundamento de Pedro como piedra, como cimiento, ¿no? Y bueno, a través de la historia, esta imagen se ha quedado muy metida para ver a Pedro como el fundamento de la institución de la iglesia. Por eso Mateo fue muy querido desde los padres del principio, y por eso se creía que era o que fue el primer evangelio, porque era el más extenso. En cambio se explicaban, decían, bueno, Marcos hizo un resumen de estos dos. Esta es la otra hipótesis, pero esta hipótesis ahora casi ya no se sostiene. Esta es la hipótesis que la inmensa mayoría de la gente cree y sostiene. Entonces, Mateo cuando escribe tiene frente a Marcos, Lucas cuando escribe su evangelio tiene frente a Marcos, y es lógico, y esto es lo que vamos a enfatizar, que hay cierto material de Mateo que no tiene Marcos, que no tiene Lucas. Esto es lo que llamamos lo que es lo propio de Mateo. Lo propio de Mateo, ahí ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que Mateo conservó de su propia fuente? No hay personas que argumentan que posiblemente el evangelio de Mateo primero fue escrito en hebreo y después se tradujo al griego. Es una hipótesis moderna por algunas cuantas personas, pero no es sostenible. Los documentos más antiguos de un evangelio hebreo datan de la Edad Media, muy temprana, de la Edad Media, pero no hay ningún fundamento. ¿Por qué? Porque se entiende el trastorno de la comunidad judía, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, hay algo que es propio de Mateo, historias que son propias de Mateo. Por ejemplo, la historia de las 10 vírgenes, de las que eran prudentes, 5 eran descuidadas, el capítulo 25, todos los pasajes exclusivos de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, solamente lo tenemos en Mateo. Bueno, entonces hay cierto material exclusivo de Mateo. Y también Lucas tiene cierto material que es propio de Lucas. Lo propio de Lucas, por ejemplo, tenemos el buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, el rico epulón. Tenemos ciertos materiales que van a ir retrabajando, que es exclusivamente de este autor. No todo lo que tiene que ver con cuestión de misericordia, no sean misericordiosos. Bueno, ahora el problema viene aquí cuando hay cierto material que coincide entre Lucas y Mateo, pero no se encuentra en Marcos. Por ejemplo, estos dos tienen trabajada de manera diferente una tradición que es la tradición de las bienaventuranzas. Pero Marcos no tiene las bienaventuranzas. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron este material que estos tienen en común si su fuente principal no la tiene? Y aquí viene la hipótesis, posiblemente una fuente que se perdió. Y este documento que se perdió es lo que se le llama como la fuente Q, ¿no? Material que es exclusivo entre Mateo y Lucas, que no se encuentra en Marcos, viene de un documento a los cuales estos tenían acceso y que posiblemente no tenemos esta información. Esto es en cuestión más o menos de la formación. Ahora, no todo lo que está en el Evangelio viene directamente del Jesús histórico. Y esto va a ser muy importante para entender, por ejemplo, los dichos que tienen que ver con lo que es exclusivo de cada comunidad. Prácticamente no tienen la fuerza para decir esto venía del Jesús histórico, porque cada comunidad fue tratando de apropiarse el mensaje de Jesús y lo fue elaborando de una manera distinta, con unos fines teológicos, con fines de ir enriqueciendo su teología y su experiencia. Uno de los principios para saber exactamente qué fue lo que dijo Jesús, porque si nos dividen 33 años hasta el 65, muy probablemente las historias que se fueron circulando y contando no fueron exactamente como Jesús las dijo.
Entonces, para tener acceso a lo que exactamente Jesús dijo y lo que Jesús quería, pues es donde uno se establece ciertos criterios. Y uno de los criterios que vamos a ver, por ejemplo, si existe solamente en una fuente y no existe en otras fuentes, es muy probable que eso no venga de Jesús histórico. Por ejemplo, si nosotros tenemos en comparación, puedo borrar ya todo esto, ¿verdad? Bueno. Sí. Si nosotros tenemos en comparación esta idea de tú, que es lo propio de Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí tenemos a Mateo. Mateo lo dice, sí. Marcos lo dice, no. Lucas lo dice, no. Juan lo dice, no. Entonces los investigadores van a decir, muy probable ese dicho no venga del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque solamente lo encontramos en una comunidad, en una tradición. Es todo lo que es propio de cada comunidad, lo que no se repite en otras personas, en otros evangelios, muy probablemente solamente fueron elaboraciones de esa comunidad que para esa comunidad creyó importante conservar. Muchos dichos de que hay eunucos por el reino de los cielos, lo encontramos aquí, no lo encontramos aquí, no lo encontramos aquí, no lo encontramos en Juan. Entonces muy probablemente ese dicho también fue para esta comunidad una manera de ir haciendo sentido del mensaje de Jesús. A lo mejor en esa comunidad había más eunucos y había comunidades que tenían que lidiar con esa situación. Y por eso se vendría la idea de poderlos acomodar de alguna manera. O tenían otros fines, ¿verdad? O tendría otros fines esta comunidad. Los problemas de la comunidad de Mateo no son los mismos a la comunidad de Marcos. La comunidad de Marcos no es lo mismo a la comunidad de Lucas. Y desde aquí también tenemos que ir desmontándonos esta idea de que creemos que el cristianismo fue único, de que solamente fue una manera de ser cristiano. Y todavía incluso para hablar del nombre cristiano todavía ya es muy aventurado, porque todavía no existe esta identidad como tal. Entonces, por ejemplo, ahí está usted poniendo, por ejemplo, de una sola comunidad. ¿Qué pasa? Entonces, para que sea histórico, tendría que estar en las 4. Ese es uno de los otros criterios que hay. Y si está solamente en 2 o 3, ¿también eso avala la situación o no? Porque hay otros, se investiga con los otros criterios que es, por ejemplo, el dicho de que hay eunucos por el reino de los cielos, muy probablemente solamente lo encontramos aquí, no lo encontramos acá, no lo encontramos acá. Pero hay otro criterio que dice, si hay un dicho que hace ver o que iría contra la cultura del tiempo de Jesús, es muy probable que sea histórico. Porque regularmente los evangelios no van a ir en contra de los valores establecidos que tenía la otra cultura. El hecho de que Jesús no se casó, por ejemplo, ¿será histórico? No sabemos. No nos dice nada Mateo, no nos dice nada Marcos, no nos dice nada Lucas, no nos dice nada Juan acerca de que Jesús no se casó. Históricamente, posiblemente Jesús no se casó. Si Jesús se hubiese casado, los 4 evangelios lo hubieran dicho. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús no se casara era contracultura. Iba contra los valores que aquella comunidad promovía. Porque en aquella comunidad todo el mundo se casaba, todo el mundo tenía su familia y así replicaba la célula de la sociedad. Pero el hecho de que Jesús haya permanecido sin mujer, entonces la comunidad, van a decir los historiadores, la comunidad no se pudo inventar algo para colgárselo porque ese era un desprestigio. No se va a inventar algo que va a ser más difícil después de explicar. No sé si me entienden. Sí. O sea, el hecho es de que aquella cultura quería que todo el mundo se casara. Si Jesús se hubiese casado, los evangelios lo hubieran celebrado. ¿Por qué? Porque eso era la norma, eso es lo que se esperaba. Toda la tradición judía, ellos creían que la persona que no se casaba retrasaba el Mesías. Era una persona. Hay un testimonio solamente de una persona que no se casó y él se defiende, que dice que no me casé porque yo me casé con la Torah, con la ley, ¿no? Entonces,
para las personas que no se casaban prácticamente eran marginadas, eran excluidas. Y el hecho de que Jesús no se casara, la comunidad no se lo iba a inventar, porque era escandaloso. Entonces, a eso le dan un criterio, aunque solamente existe en una fuente, por ejemplo, los eunucos lo mismo, que dicen, bueno, ¿qué están haciendo esto? Posiblemente viene de la mano de Jesús, no porque solamente aparece en una fuente, sino más bien porque es escandaloso. Resulta escandaloso de que esta fuente, que la comunidad esté comparando el reinado de Dios con los eunucos. Entonces, hay otros criterios, o criterios de que aparezcan. Los criterios que aparecen en diferentes fuentes, ese está muy bien. Los que producirían escándalo. El hecho de que a Jesús lo juzguen como un glotón, a nosotros nos puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo? Si nosotros ya estamos acostumbrados a... Pero desde el punto del mundo judío, del mundo primitivo, el hecho de que una persona no pueda dominar su estómago, no pueda controlar su cuerpo con una ascesis exclusiva, pues resultaría escandaloso. ¿Por qué? Porque es una persona que no va a tener honor. Va a ser una persona que va a ser vista con sospecha. Entonces, el hecho de que ese dicho de Jesús de que lo están acusando de glotón, y dice que vino Juan y a él lo condenaron de endemoniado, en cambio viene el Hijo del Hombre que es considerado un glotón y amigo de pecadores, esa es una acusación seria. Entonces es muy probable que esa acusación sí venga del Jesús histórico, porque la comunidad no se iba a inventar algo que le resultaría después más escandaloso. No le iba a colgar milagritos a Jesús. Padre, pero entonces, si no hubiera sido más obvio que escribieran sobre el hecho de que Jesús no se casó porque era escandaloso, o sea, si él se casó, a lo mejor por eso ninguno mencionó nada, porque lo omitieron porque era algo normal. ¿Sí me entiende? O sea, lo hubieran dicho porque prácticamente de eso se esperaba de los... También en la editación de los documentos, como explicaba el profesor ayer, de alguna manera se resalta la figura de Jesús, y no es que se le cuelguen milagritos, pero también se le va puliendo como la figura principal. Entonces, tal vez si había algún comentario de eso, pero no se puso eso porque no era conveniente. Pero no hay ninguno que dé indicaciones, no hay ningún texto ni... Ahora también los textos para hacer del Jesús histórico tienen que tener un margen de historicidad. Entre más se acerquen a los años 65, o por ejemplo en los evangelios apócrifos, que ahora se le está dando un valor muy importante al evangelio de Tomás, que posiblemente venga de la misma fuente Q, que son tradiciones muy antiguas, no hay ninguna indicación de que Jesús hubiese sido casado. Entonces no hay ninguna referencia. Al contrario, parece ser que se inclinan más por conservar el celibato de Jesús. No me refiero a que haya sido casado, sino que se le estaba criticando por no haberse casado. Posiblemente esa sería la crítica que hacen los fariseos y los saduceos. Y posiblemente Jesús se defiende con este dicho de que hay eunucos por el reino, que se hicieron por el reinado de los cielos. Pero si hay documentos que mencionan ese dato de que se le... No hay, entonces es lo que tú tienes que estar viendo detrás del texto. Jesús está respondiendo a una polémica, posiblemente hay una acusación y él está defendiéndose el por qué permanece sin mujer. O sea, no hay un texto que diga exactamente esta es la polémica, pero uno puede estar casi detrás oyendo que en la comunidad posiblemente se está cuestionando pero el estado bíblico. No hay un texto, pero acuérdense de los textos que nosotros tenemos que estar leyendo siempre, lo que nosotros conocemos como el iceberg, ¿no? Sí. Esto solamente es lo que te dice el texto, lo que tú conoces. Hay eunucos. ¿Por qué dice Jesús eso? Por una polémica. Y aquí uno puede especular, muy probablemente la otra gente lo está desacreditando. Está tratando de desacreditar el mensaje de Jesús porque no está casado, porque posiblemente no ha sido capaz de seguir promoviendo la cultura. Y cuando uno ya analiza no solamente esos textos, sino también los dichos relacionados a la familia, en la propuesta de Jesús, ¿quién es el padre, quién es la madre? Se abre la familia, abre una familia. Todos estos dichos que son difíciles, estos dichos que irían contra cultura, muy probablemente vengan del Jesús histórico. Cuando Jesús dice, mi madre y mi padre son los que cumplen esto,
Entonces, esos dichos son antiguos. Entonces, es muy probable que vengan del Jesús histórico. Y también porque se está acusando de algo, ¿no? Probablemente porque la familia de Jesús no es como nosotros la entenderíamos ahora, porque la propuesta de Jesús parece ser que se tiene que elaborar no desde la biología. Bueno, ya con Mateo también va a venir esta idea. El hecho de que toda la familia humana puede estar incluida, ¿no? La manera de agrupar en su genealogía Mateo de grupos de seis, y luego terminar con el grupo de la genealogía de Jesús como ser un 7. Toda la familia han habido 6 generaciones de 7, y luego ya con Jesús llega a la perfección, ¿no? Trae la memoria casi de la creación de la familia universal. Y el hecho que va incluyendo también a mujeres irregulares, de muy dudosa reputación, también ya trae esta idea de que la familia de Jesús se abre. Y en la propuesta en el reino que viene, ¿qué es lo que dice? Recibirán el 100 por 1 en casas, propiedades, tierras, pero aniquila al esposo y al padre, en madre, en hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque no quiere posiblemente tener la familia patriarcal. Porque la propuesta de Jesús parece ser que es más de los pequeños, de los inclusivos, de la gente que vive al margen. Y esa manera de agruparse y esa manera de entender familia, pues es lógico que va a ir contra cultura, contra la casa patriarcal, que va a estar de alguna manera cuestionando el status quo del padre, ¿no? Y también la idea de no le llamen a nadie padre. O sea, ¿tendrá algo que ver con la desaparición de José como padre? La figura patriarcal en su propia familia. yo creo que se podría cuestionar desde allí. Vamos a verlo cuando veamos el texto un poquito. Entramos a la infancia narrativa. Entonces, todos los dichos que tienen que ver que serían escandalosos de la comunidad de explicarlos, que van contra cultura, posiblemente vengan los dichos de Jesús. Y ya los dichos, a veces las historias que son comunes a las 4 fuentes, por ejemplo, la tradición de Betania. Cuando uno va a Marcos, la tradición en Betania dice que Jesús comió una comida en casa de Simón el leproso. Lucas dice que fue en la casa de Simón el fariseo, Simón el leproso, y Juan te dice que fue en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Entonces ya podemos ver que hay una tradición de Betania que fue retrabajada con diferentes peculiaridades. Entonces, ¿cuáles serían aquí exactamente lo que sería histórico? Pues posiblemente no vamos a tener acceso a eso, ¿no? Sabemos que hubo una tradición, por eso le llamamos la tradición en Betania. Hay una tradición donde en el último día, en alguno de esos, Jesús tiene una comida muy simbólica, muy significativa, y allí sucede un acto extraordinario. Jesús es reconocido como rey, se le unge, ¿no? En la tradición de Marcos, la mujer es anónima, aquí es una mujer pecadora pública, y aquí es María la que realiza la unción. En cuanto a lo que se unge, en uno se unge la cabeza, en otro se unge todo el cuerpo, aquí se unge el pie, aquí todo el cuerpo. O sea, la historia se fue retrabajando, se fue reelaborando con fines teológicos de esa comunidad. En cuestión del perfume también, bueno, en algunos nos dan hasta las cifras. Era muy caro, en otros nos dicen que valía no sé cuántos denarios, 300 denarios. Y cuando uno lee la historia de Juan, de esa misma historia de la tradición de Betania, el simbolismo todo está bajo el perfume. Aquella casa que había estado bajo el poder de la muerte, del olor de la muerte, con la figura de Lázaro, se llenó toda de perfume, simbolismo de la vida de Jesús, ¿no? Lo que pasó con el frasco va a ser lo mismo que va a pasar con el cuerpo de Jesús. Así como se rompe el frasco para dar el perfume, para dar vida, así más o menos es la misma analogía que el evangelista de Juan utiliza para el cuerpo de Jesús. Entonces hay una historia, por ejemplo, que son comunes pero se van a ir retrabajando, y podemos tener acceso a esas historias solamente por especulaciones. Es decir, posiblemente hubo algo y cada comunidad se lo fue apropiando. Se traía la cultura porque todavía permanecía arraigado al judaísmo, me imagino. Y especialmente Mateo. Mateo es totalmente judío. Como tomaba la Torah muy dinámica, de acuerdo a las comunidades, seguiría la tradición al llegar a estos textos
y tener estas enseñanzas de Jesús, tal vez hacerlas dinámicas a la comunidad. Vamos a ver ahorita vamos a ver que esta es una comunidad totalmente judía y parece ser que se está desprendiendo del judaísmo, al igual que la comunidad de Juan, pero esta comunidad es netamente judía. La comunidad de Mateo es netamente judía y por eso a Mateo le interesa mostrar que Jesús prácticamente es el que cumple totalmente el judaísmo. A veces uno de los errores que a veces uno tiene es que quiere ver a Jesús como el fundador de una nueva religión. Jesús nunca fundó ninguna religión. Jesús es judío, vivió como judío y murió como judío. Otro de los errores que a veces tenemos es de que queremos ver a Jesús como el que rompió toda la ley. Jesús como judío conservó la ley. Y a veces también nos da la idea, hemos hecho una caricatura prácticamente de los fariseos de decir es que era un grupo obsesionado por la ley. Los fariseos eran las personas que trataban de tener sentido de la ley. Lo que Jesús cuestiona no es la ley, lo que Jesús cuestiona es lo que ellos le han puesto, lo han hecho pasar por ley cuando en realidad es tradición. Y todos los problemas que Jesús va a ir encontrándose con la comunidad es en torno a la tradición. Ustedes han hecho esto por tradición, pero eso no era la ley. Y la ley era flexible, como tú dices. La ley se reinterpreta, se discute, la ley se reinterpreta, la ley se contextualiza de acuerdo a cada situación y hay ciertos criterios que el mismo judaísmo establecía para entender la ley. Sí. Padre, entonces cuando compara el yugo y él dice mi yugo es ligero, y si uno compara el yugo del Antiguo Testamento es pesado, y eso es debido a la ley, porque la gente está cargando, está tratando de cumplir lo que dice la ley, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? El yugo tiene un simbolismo casi siempre muy negativo de esclavitud. Entonces, lo que parece ser que el Evangelio o Jesús estaría tratando era de esta esclavitud, de ir quitando esta esclavitud. El yugo se vuelve más como una carga, no tanto por la ley, sino por los preceptos que la gente le ha puesto y que quiere hacer pasar por ley. Sí, padre, ¿será que las tradiciones son inflexibles? Y eso era lo que los fariseos, y no todos los fariseos compartían la misma, no todos los fariseos eran igual de rígidos. Hay unos que eran diferentes escuelas. Por ejemplo, teníamos en tiempo de Jesús está la escuela de Gilel y de Shammai. Y estas dos escuelas siempre estaban en competencia. Una era muy estricta, muy rigurosa, en cambio la otra era más flexible. La de Gilel y de Shammai. Entonces, las controversias que Jesús va a tener no es en torno a veces a la ley, sino en torno a la tradición y que esa tradición la hacen pasar por ley. O en la cuestión de, me viene a la mente la idea del pagar el corbán al templo. O del juramento que se hace por el templo. O sea, los fariseos habían establecido ciertas costumbres, ciertas tradiciones que ya casi la gente las estaban haciendo que la gente las trabajara como si fueran ley, cuando en realidad eran tradiciones humanas, preceptos humanos. Y Jesús continuamente va a estar ahí, por ejemplo, diciendo esto. Ustedes hacen pasar por ley lo que en realidad son preceptos humanos. Pero no es cierto, no me acuerdo si era uno de los profetas o un rey que hasta hacía sacrificios en adelanto por si acaso sus hijos hubieran Job. Job. Bueno, entonces, Job es si no es que tuvieran que cumplir así la ley, ¿por qué se preocupaba tanto, incluyendo Job entonces? Porque era un hombre justo, religioso, que temía a Dios. Entonces y si es un hombre, acuérdate, Job es una novela. Y como novela te mete en este mundo imaginario. Es una novela, pero que tiene uno de los problemas más difíciles de entender, que es el problema del mal. ¿Quién es el causante del mal? ¿Es Dios el causante del mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Y entonces te tienen que tener al personaje como un personaje sin tacha. Y dentro de la novela, claro, te lo dice. Job es una persona justa, religiosa, que teme a Dios, y hacía sacrificios cuando sus hijos se reunían por si alguno de ellos había ofendido al Altísimo, ¿no?
Entonces, el personaje te lo tiene que parecer para decir realmente desde el punto de vista del autor, no hay nada que acuse a Job para decir, se lo merece que le vengan estas calamidades. Entonces, dentro de la novela tiene otro sentido. Entonces, en cuestión de entender este evangelio, vamos a ir viendo, este evangelio es una gran riqueza porque ha sido el que se ha utilizado más veces, como les decía. Cuestión de autoría es muy difícil realmente de saber exactamente quién lo escribió, porque la gente no estaba preocupada por la autoría, no estaba preocupada por los derechos de autor, no vivían de regalías, ¿verdad? Como los autores modernos, que tampoco viven de ello. Realmente lo que los evangelios tienen son expresiones de fe que conservaron y que trataron de transmitirla. Ningún evangelio se escribió con la finalidad de ser una biografía completa de la vida de Jesús. Aunque Lucas intenta decir de que va a ser una historia concisa, completa, no tiene en la mente de agotar todos los significados, porque ante todo también estamos lidiando con documentos que son transmisión de fe. Y la gente en su transmisión de fe transmite lo que esa comunidad cree que es importante para ella. Transmite lo que esa comunidad valora y conserva, ¿no? Pablo, por ejemplo, es bastante cuidadoso cuando dice, yo les transmito esto. Esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo les transmito. Y comienza a hacer esta transmisión de fe, pero damos por entendido de que otras muchas cosas Jesús hizo y la comunidad no las conservó. ¿Por qué? Porque no creyeron que eran importantes para su fe. Lo que se conservó y lo que tenemos nosotros en los evangelios son cosas que la comunidad creyó que era importante, son cosas que la comunidad creyó que eran necesarias. Luis. Padre, dijo usted 2 criterios para tomar en cuenta aquellas palabras que Jesús histórico realmente dijo. Ahora, ¿faltan más criterios? Hay más criterios. Ustedes pueden ir a nuestra página de YouTube y ver el congreso que tuvimos hace 2 años sobre el Jesús histórico. Allí están todos los criterios desarrollados y están posiblemente lo que es de Jesús histórico. Ese congreso lo tuvimos en Fresno, el Jesús histórico, por Raúl Lugo, ¿se acuerdan? ¿Quién fue en ese congreso? ¿Ustedes? Ok, allí están, si tienen tiempo, vean los diferentes tipos de criterios que se dan para saber exactamente qué es histórico y qué es. Ahora, el hecho de que no venga del Jesús histórico no significa que no tenga valor, o no significa que ya no tenga ninguna importancia para la comunidad o para nosotros. ¿Por qué? Porque la comunidad lo conservó como una verdad de fe, y esto es lo que nosotros también hemos recibido, y también esto es lo que nosotros tenemos que tenerle respeto al texto, como decía ayer o antier Felipe, de tener respeto al texto, es decir, esto es lo que dice el Evangelio y esto es lo que esta comunidad conservó. Padre, una consulta. Y en el caso, por ejemplo, que usted ponía los 4 evangelistas, sabemos que 2 fueron apóstoles. Uno fue según la tradición. Pero ahí es donde viene el problema. Porque fueron 2 apóstoles, uno discípulo de apóstoles y el otro discípulo de Pablo, que también es apóstol. Entonces, según ese criterio, por ser apóstoles, y estuvieron compartiendo con él, ellos, ¿no tiene más valor y fuerza el hecho de que aunque solo ellos lo hayan expuesto, era real? Porque tú ya estás dando por hecho de que ellos realmente estuvieron con él. Y si el evangelio el más reciente que se escribió fue el del 65, las historias se pusieron por escrito. Ahora dentro de un mismo evangelio hay pasajes que tienen una antigüedad más grande. Cuando yo digo que el Juan, por ejemplo, se escribe en el año 90, esto es cuando se llega a su estado final. Claro. Pero hay historias de la narración de Juan que posiblemente venían del Jesús histórico.
que venían conservadas desde allá, Sí, que venían transmitiendo. pero fueron retrabajadas y aquí es cuando se ponen por escrito. Por escrito. Esto en la crítica textual es cuando las personas que se dedican a ver desde dónde viene esta idea pueden ir trazando. Ya. Entonces, el hecho de que un evangelio esté escrito o se acepte que esté escrito en el año 90, no quiere decir que allí fue en ese momento cuando se sentó una persona y terminó todo el evangelio, sino que retrabajó historias que vinieron dándose y se fueron agrupando hasta ahora tenerlo aquí. Y otra de las cosas en cuestión de lo que tú ya entiendes por apóstol, hay que distinguirlo de lo que es el discípulo, el grupo de los 12 y por ahí el grupo de los 72. Porque cuando la gente habla ya con este lenguaje, la gente regularmente mezcla todo. La gente piensa que los apóstoles son los 12. Los 12 son los discípulos. Entonces también este lenguaje ha ido enriqueciéndose a través de lo que nosotros hoy conocemos. Pero en el principio, en el siglo, cuando esta persona se refería a un apóstol, ¿qué es exactamente? ¿Cuál era la función de un apóstol? Son ministerios muy recientes, todavía no existen ni como ministerio. Entonces, y yo creo que estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Los 12 son un número simbólico, pero nosotros queremos ver aquí a los 12 como el fundamento del apóstol, ¿no? El apóstol es el enviado o la enviada, porque también hay mujeres que son apóstoles en la Biblia. El discípulo, también hay discípulas. Jesús, esa fue una de las novedades, que incluyó a hombres y a mujeres, ¿no? El número 2 es un número simbólico, por las tribus de... Y allá la pobre de la Dina también la silenciaron, porque Jacob también tuvo una hija. Que incluyentes también desde el Evangelio, ¿verdad? Ser incluyentes, a veces bueno, tenemos las homilías también por aquí, las homilías del Padre Marco, yo les estoy colaborando también un poquito. Ser incluyentes, el Evangelio de Mateo también parece ser que esa fue una de las tensiones. Por un lado, venimos de un judaísmo, pero por otro lado, ¿qué hacemos con la gente que a lo mejor se van encontrando a una apertura? Y parece ser que el cristianismo se va a tener que rápidamente a cuestionar esas cosas, ¿no? Entonces, el Evangelio, esta tradición de Papías es una tradición importante y parece ser que, les decía, encaja perfectamente con lo que el Evangelio tiene de sí. La persona que escribió el Evangelio es una persona que es conocedora de esas tradiciones, que viene del judaísmo, y luego el nombre de Mateo figura en todas las listas de apóstoles que se dan en el Nuevo Testamento, y en Mateo 9 aparece la llamada de un publicano Mateo. ¿Serán dos personas distintas o serán personas que hacen mención al mismo? Parece que nunca vamos a tener realmente o a saber exactamente quién fue el autor, pero lo que podemos ver es que esta obra fue trabajada o reelaborada por un grupo de personas de un círculo que eran muy conocedores de la ley. Como cualquier otra historia, no solamente este evangelio, no todas las comunidades, todos los evangelios tienen esta finalidad, fueron trabajadas. Y cuando ya uno habla de quién es el autor, pues es realmente, nadie escribe para sí solo, siempre hay una comunidad que está informando. Yo, en mi poca experiencia como escritor, también tengo siempre presente a la gente que me ha estado, que algunas de las cosas que yo he escrito, y ahorita estamos con la producción de otro, ¿verdad, Pablito? De otro libro que posiblemente venga en septiembre, gracias a la generosidad de los Zurita. Uno siempre tiene a una comunidad presente, tiene a la gente y tiene a sus preocupaciones de la gente. Y muchas de las cosas que uno a veces escribe es cosas que ya ha puesto en práctica, o los acercamientos o la visión con la comunidad con la cual ha enseñado. Esto, para que se den una idea, que el autor puede estar escribiendo posiblemente solo, pero esta es una idea muy moderna. En la antigüedad los autores se nutrían de las vivencias de la gente. Bueno, Lucas mismo, no tenemos por qué negarle, Lucas mismo dice que él mismo investigó, que él mismo después consultó. Entonces esto era algo muy particular.
Entonces, detrás del Evangelio es probable que esté un grupo de personas, pero también está toda una comunidad que esté informando acerca de lo que recuerdan del evento de Jesús, de las historias de Jesús, y muy probablemente después ya alguien agrupa, retrabaja y relabora, ¿no? Edita también hasta en cierto caso. Ustedes ayer vieron cómo Lucas estuvo tratando de editar la figura de Juan o de omitir ciertas cosas, porque es muy probable que la comunidad consideraba a Juan como el Mesías y no a Jesús. Históricamente, este sería uno de los dichos que, aunque aparezca solamente en una vez la figura de Juan, en alguna sola fuente, sería escandaloso. La comunidad no se iba a inventar el papel importante de Juan si no hubiera sido histórico, porque sería más difícil de explicarlo después. Entonces, históricamente es muy probable que Jesús fue discípulo de Juan y que después los evangelios vieron que esta idea de creer a Juan como el discípulo, como el Mesías, persistía, hasta que ya en el siglo II se van a ir perdiendo los seguidores de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan todavía los encontramos por ahí en el transcurso del evangelio, hasta que viene el evangelio de Juan prácticamente a decir de que Jesús no era el que enseñaba sino sus discípulos, y va a tener que decirle a Juan que Juan no es el Mesías. Yo no soy la luz, yo soy el testigo de la luz. ¿Se acuerdan todo eso del prólogo? Hubo un hombre enviado por Dios y su nombre es Juan. Y con esas ideas prácticamente ya no queda duda de que Jesús es el Mesías, y que todas las personas que sigan tratando de llamarle a Juan el Mesías pues se van a ir quedando aisladas, ¿no? Entonces las comunidades trabajan sus evangelios de acuerdo a su situación. ¿Cuál sería la comunidad de Mateo? Bueno, la inmensa mayoría viene como les decía, del corte judío. Y si viene del corte judío, pues es lógico que su preocupación de Mateo va a ser a Jesús como un nuevo Moisés. Si Moisés antiguamente daba la ley, Jesús también va a dar la ley. Si Moisés daba discursos, Jesús va a dar discursos. Que si Moisés subía al monte, al Sinaí, y desde allí enseñaba y recibía las tablas, Jesús también va a subir al monte, y desde el monte se va a sentar y va a decir este sermón tan precioso de bienaventurada a las personas pobres, ¿no? Entonces Jesús es como el nuevo Moisés que viene a darle cumplimiento a toda la ley. Pero este mensaje, al igual que el de Moisés, no le resultó fácil. Si Moisés tuvo que ser liberado por Dios de las manos del faraón desde el nacimiento, nuevamente Mateo también va a traer esa mención, por ejemplo, en la idea de huir a Egipto. Y miren, resulta bastante irónico cómo una ciudad que en un principio era asesina, genocida, se convirtió y después sirvió en tiempo de Jesús como refugio, ¿no? Así que hay esperanza con este país. Esperemos que algún día se arrepiente y sirva de refugio. ¿Cuándo? No sabemos, pero muy pronto yo creo que no. Muy pronto tenemos a los faraones de la muerte. Entonces, Mateo tiene que poner, porque su comunidad viene de este contexto, estas continuas referencias a las Escrituras. Se da por hecho de que conocen las Escrituras, se da por hecho que conocen la tradición, y por eso es que continuamente están recurriendo a ellas para demostrar que Jesús verdaderamente era el elegido. Y luego va a utilizar todo su imaginario de juicio para la persona que no es, la persona que no ateo, para la persona que no se vincule. Y va a cambiarle la frase aquella del reinado de Dios, que era tan típica en los otros evangelios, por el reinado de los cielos. Porque como viene del contexto judío, decir que el reinado de Dios implicaba ya también un poquito de casi de profanación del nombre, ¿no? Entonces, para no meterse dentro de esa dinámica, le cambia del reino de Dios al reino de los cielos, y casi con la misma finalidad. Y va a utilizar las imágenes de la jaena, el fuego eterno, estas imágenes que tanto ha quedado también en nuestra espiritualidad, ¿no? De condena eterna. Bueno, lo vamos a ver por ahí cuando lleguemos a ese texto de donde será el llanto y el rechinar de dientes.
porque va a traer toda aquella tradición de lo que sucedía en el valle del Ginón, en el valle que está a un lado de Jerusalén, a las orillas de Jerusalén, donde se quemaba la basura, donde antiguamente se sacrificaban ídolos, se sacrificaban vidas humanas al dios Moloch. Entonces quedó como símbolo maldito el Ginón, la Jaena. De allí Jesús toma esta imagen, Mateo toma esta imagen porque conoce perfectamente toda la teología judía. Una teología que no hay necesidad de explicar. En cambio, en el Evangelio de Marcos parece ser que su comunidad es diferente porque tiene que explicar costumbres en relación a la ley, ¿no? Cuando está en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, dice que los fariseos hacen todas estas cosas y, por ejemplo, purifican los vasos, purifican esto, o se lavan las manos de tal manera, porque su comunidad no está acostumbrada. En cambio, en el Evangelio de Mateo no hay necesidad de explicar estas tradiciones o estas costumbres, porque es una comunidad que está íntimamente familiarizada con el entorno judío. Posiblemente esta comunidad esté en Siria, en Antioquía. Es posible. En favor de la primera posibilidad es el valor teológico. Unos creen que también puede ser en Galilea, el norte de Galilea, porque Galilea va a tener este sentido teológico, este sentido, especialmente en el Evangelio de Marcos. Esta Galilea viene con esta finalidad de anunciarle la buena noticia.